vamos a calcular la eficiencia de una reacción de combustión. Bueno, entonces para ello vamos a plantear este ejercicio. Tenemos la reacción de 1 kilomol de metano con 1.06 veces la cantidad estequiométrica de aire, que es 2. No se ve bien, pero aquí es 1.06 por 2. Y eso nos va a producir X moles de CO2, Y moles de agua, Z moles de nitrógeno, W moles de oxígeno, V moles de hidrógeno y R moles de CO. Bueno, pudimos haber incluido también NOx, óxidos de nitrógeno, pero eso hubiera hecho más largo el ejercicio y tampoco quiero extenderme mucho. Vamos a suponer que los gases de combustión, estos que están acá, se encuentran a 200 grados centígrados y que la reacción alcanzó una temperatura máxima de 2000 grados Kelvin cuando se formaron estos productos. Y también vamos a asumir que la reacción se lleva a cabo a una atmósfera de presión. Bueno, entonces lo primero que necesitamos es calcular cada uno de estos valores de X, Y, Z, W, V y R, que serían las moles de cada uno de estos productos. Para ello entonces planteamos balances atómicos. Tenemos balance de carbono, balance de hidrógeno, balance de oxígeno y balance de nitrógeno. Cada uno de esos balances nos va a dejar una ecuación. Recuerden que el balance simplemente es asegurar que los carbonos que hayan en los reactivos deben ser iguales a los carbonos que hayan en los productos, y así para cada una de las especies. Entonces, en el caso del carbono, el único carbono que está en los reactivos es el del combustible, con el metano, solamente hay uno. Ese uno es este uno que está acá. Y en los productos, los que tienen carbono son solamente el dióxido y el monóxido de carbono. El dióxido sería X y el monóxido sería R. Entonces ese 1 que estaba aquí en la izquierda tiene que ser igual a X más R. Ahí está la primera ecuación. Luego balanceamos hidrógeno diciendo lo mismo. Los 4 hidrógenos que están en la molécula de combustible tienen que ser igual a este 2 por Y con el agua más este 2 por V con el H2. Mírelo aquí, 4 igual a 2Y más 2V. Luego simplifico, le saco mitad a toda la ecuación y queda que 2 es igual a Y más V. Ahora balanceamos oxígeno. En la izquierda, en los reactivos, el oxígeno solamente está en el aire, entonces sería 1.06 por 2, y por este 2, mírelo acá, 1.06 por 2 por 2, y eso va a ser igual. En los productos está 2 por X, 1 por Y, 2 por W y 1 por R, que es lo que aparece acá. Entonces ese 1.06 por 2 por 2 da 4.24, y ahí tendremos nuestra tercera ecuación. Finalmente balanceamos nitrógeno diciendo que 1.06 por 2 por 3.76 por 2 debe ser igual a 2 por Z, tal como aparece acá. Haciendo ese cálculo nos queda que Z es igual a 7.97. Entonces en este punto lo único que conocemos es el valor de las moles de nitrógeno. Todavía me queda faltando el de X, el de Y, el de W, el de V y el de R. Es decir que tengo 5 incógnitas todavía. Y solamente tengo 3 ecuaciones. La de carbono, la de hidrógeno y la de oxígeno. Me faltan 2 ecuaciones. Esas 2 ecuaciones las vamos a sacar a partir de equilibrio químico. Entonces planteamos 2 ecuaciones. La primera va a ser H2O, que es agua, se descompone en H2 y media mol de oxígeno. Esa reducción se supone que ocurre a 2000 Kelvin. Por lo tanto, vamos a necesitar la constante de equilibrio. En la tabla de termodinámica, las constantes de equilibrio se leen de esta tabla. Aquí está. Buscamos entonces la reacción que tenemos, que es esta que está aquí, y a 2000 Kelvin nos da este valor, pero mucha atención. Ese valor, como lo dice la tabla, es el logaritmo natural de la constante de equilibrio. O sea que a esto le tenemos que sacar, o le tenemos que sacar el exponencial, es decir, hacemos e a este número, elevado a este número, y entonces nos da 0.00029. Ahora, por teoría de equilibrio químico, entonces igualamos esa constante de equilibrio a V, que es el número de moles de hidrógeno, por W, que es el número de moles de oxígeno, así como está aquí en la ecuación 1. El 1/2 es porque aquí el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 1/2. Y dividido Y, que es
coeficiente estequiométrico del reactivo, que en este caso es el agua. Eso va multiplicado por el número, perdón, por la presión total de la reacción, que es una atmósfera, dividido el número total de moles en los productos. Entonces el número total de moles es el que hallamos de nitrógeno más las de CO2 y las de CO, que juntas dan 1, más las de agua, más las de oxígeno y más la de hidrógeno. Eso es lo que aparece acá. Y elevado a la 1/2, porque ese 1/2 sale de restar este 1 que está acompañando al hidrógeno más este 1/2 que está acompañando al oxígeno, ahí nos daría 3/2, y le restamos el de los reactivos, que es el del agua, que hay un 1. 3/2 menos 1/2 nos queda 1/2. Ese 1/2 es este que está acá. Entonces esta, muchachos, es la reacción o la ecuación de equilibrio 1. Todavía nos queda faltando otra, entonces planteamos una segunda reacción de equilibrio, la que establece que el CO2 se descompone en monóxido más media mol de oxígeno. Nuevamente debemos hallar la constante de equilibrio a 2000 Kelvin para esa reacción. Volvemos a la tabla, ya nos fijamos en esta columna, entonces a 2000 Kelvin nos da menos 6.635, sacándole el exponencial nos queda que es 0.0013, y volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la ecuación de equilibrio anterior. Ese 0.0013 lo igualamos a R, que es el número de moles de CO, multiplicado por W a la 1/2, porque llamamos O2, o W lo llamamos las moles de O2. Y elevado a la 1/2 es porque aquí en la reacción de equilibrio el coeficiente estequiométrico del O2 es 1/2. Y dividido entre X, que es el número de moles de CO2. Miren que aquí lo habíamos llamado X. Nuevamente multiplicado por una atmósfera y por el número de moles totales. Y también queda elevado a la 1/2. Bueno, entonces ahí tendríamos las 5 ecuaciones con 5 incógnitas. El problema es que esas 5 ecuaciones no son lineales. O sea, es un sistema que no es lineal. Por lo tanto, no se puede resolver ni por matrices, ni por determinantes, ni por regla de Kramer, ni Gauss-Jordan. Entonces toca hacerlo por métodos numéricos. O utilizar un programa como MATLAB, Octave, Scilab, o un programa en línea, una página en línea como el Wolfram. Aquí entonces le digité las 5 ecuaciones. Aquí entonces él me las presenta de una manera más decente. Aquí está la primera ecuación: x más w igual a 1, y más r igual a 2, 2x más y más w más 2b igual a 424. Esta sería la primera reacción de equilibrio y esta sería la otra ecuación de equilibrio. Total, ahí están las 5 ecuaciones. Y por acá entonces él me entrega la solución. Miren, está el valor de R, el valor de V, el valor de W, el valor de X y el valor de Y. Eso entonces lo reproduzco aquí, mírenlo. Nos dan estos valores, este y este. Volviendo a la ecuación real que planteamos al inicio, entonces nos quedaría que cuando se quema 1 kilomol de metano con 2.12 kilomoles de aire, se producen 1 kilomol de CO. Ese 1 es porque redondeé este 0.999993, lo redondeé a 1. Más 2 moles de agua, porque el Y nos dio igual a 2. Más 7,97 moles de nitrógeno, que ya lo habíamos hallado antes. Más 0.12 moles de O2, porque W nos dio 0.2. Y aquí están las moles de hidrógeno, 3 por 10 a la menos 6, y las de monóxido de carbono, 6,7 por 10 a la menos 6. Bueno, esa era, digamos que la parte más complicada del ejercicio, que era hallar las moles de los productos de combustión. Ahora entonces vamos a hallar la eficiencia. La eficiencia simplemente es la relación entre el calor real transferido durante la reacción y el calor ideal, y eso multiplicado por 100. Pero a su vez, el calor real es igual al calor ideal menos el calor total perdido sobre el calor ideal. Ese calor total perdido es la suma de 3 componentes: el calor de evaporación del agua, el calor sensible por calentamiento de los productos de combustión y el calor perdido por combustión incompleta. Vamos a hallar cada uno por aparte. El calor de vaporización del agua simplemente es multiplicar la masa del agua en los productos por la entalpía de vaporización. Bueno, por teoría de gases ideales,
La masa de agua a su vez es igual al número de moles por la masa molecular. El número de moles nos dio 2 para el agua. 2 kilomoles de hidrógeno por cada kilomol de metano. 18 es la masa molecular del agua. Son 18 kilogramos de agua que hay en un kilomol de agua. Entonces miren que aquí cancela este kilomol de agua con este kilomol de agua. Luego le multiplico el valor de la entalpía de vaporización, que también sale la tabla de termodinámica, pero una tabla que está por acá más arriba vendría a ser la tabla de saturación del agua, esta que está acá. Entonces en la columna de entalpía de vaporización, que es este H sub Fg, vamos a 200 grados centígrados, miren aquí 200, nos daría 1939.8. Eso yo lo redondeo a 1940, que es este valor que está acá, en kilojulios sobre kilogramo de agua. Y estos kilogramos de agua cancelan estos kilogramos de agua. Y hasta ahí nos va quedando kilojulios por cada kilomol de metano. Ahora lo que hago es dividir, bueno, multiplico por una hora, que son 3600 segundos. O sea que ahí pues no afecte nada la ecuación. Simplemente lo hice para que el resultado me quedara en kilovatio hora por cada kilomol de metano. Y el resultado de este por este da 19.4. Lo último que hago es pasar de kilomoles de metano a metros cúbicos de metano, a partir de la ley de gases ideales. Miren entonces que queda aquí la constante universal de los gases, la temperatura en Kelvin y la presión a la cual se lleva a cabo la reacción. Haciendo el cálculo entonces nos queda que eso da 0.79 kilovatios hora por metro cúbico de metano. Esa sería la primera componente de pérdida de calor en esa reacción. Vamos a ver la segunda. La segunda es el calor sensible. Ese calor sensible por calentamiento de los productos de combustión es igual a la sumatoria de la masa de cada uno de los productos por su correspondiente C sub P, o sea, su calor específico, y por el delta de temperatura. Entonces por aquí aparte hallo las masas de cada uno de los componentes, utilizando nuevamente la fórmula que es número de moles por masa molecular. Entonces para el CO2 en la reacción nos dio un 1 y la masa molecular es 44, entonces el resultado es 44. Para el agua nos dieron 2 kilomoles multiplicado por su masa molecular, que es 18, eso nos da 36 kilogramos de agua. Para el nitrógeno nos dio 7,97, su masa molecular es 28, el resultado es 223 kilogramos. Para el CO y para el H2, que son valores tan pequeños, miren que también nos dan masas muy pequeñas, casi que se podrían despreciar. Y finalmente para el O2 nos dieron 0.12 kilomoles, su masa molecular es 32 y su masa total es 3.84. Bueno, los calores específicos de cada uno de ellos también los vamos a sacar de tabla, de esta que está acá. En esta tabla, que es la tabla 2 del libro de Sengel, entonces en cada cuadrito aparecen los calores específicos de diferentes gases. Está en el aire, está el dióxido de carbono, el monóxido, aquí está el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Pero entonces, como los gases están a 200 grados centígrados, que eso es lo mismo que 473 Kelvin, habría que interpolar, porque miren que aquí solamente encontramos 450 y 500. Entonces habría que interpolar todos los calores específicos, pero eso ya lo hice. Entonces aquí cuando reemplazo en la fórmula anterior, está masa del CO2, que son 44 por 1, que es la interpolación que me dio para el calor específico del dióxido. Luego 36 kilogramos de agua por el correspondiente calor específico. Luego 223 kilogramos del nitrógeno por su correspondiente calor específico, que eso fue lo que me dio la interpolación. Y finalmente por el 384 kilogramos de oxígeno por el calor específico del oxígeno. Miren que no tuve en cuenta ni el CO ni el H2 porque tienen masas muy pequeñas y eso no van a afectar el resultado en gran medida. Cierro el corchete y multiplico por el delta de temperaturas. El delta de temperaturas es la temperatura a la cual están los productos, que son 200 grados centígrados, pero pasados a Kelvin son 473. Y le resto la temperatura del estado normal, que son 288 Kelvin. Todo ese cálculo daría 64.565 kilojulios por cada kilomol de metano.
Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Multiplicamos por una hora, que son 3600 segundos, y también multiplicamos y dividimos por todo este factor que está aquí para que nos quede en metros cúbicos, es decir, para que nos queden estas mismas unidades. Entonces eso, cuando lo hacemos, nos queda 0.83 kilovatio hora por metro cúbico de metano. Ese sería entonces el segundo componente de pérdida. Luego habría que hallar el tercer componente de pérdidas, que es el calor por combustión incompleta, que se debe a estos dos elementos, al hidrógeno y al monóxido. Se supone que en una combustión completa no deberían aparecer ninguno de ellos. Ahora, en vista de que nos dieron moles tan pequeñas de los dos, de este y de este, fácilmente se puede despreciar esa componente de pérdida de calor. En ese orden de ideas, entonces el calor total perdido va a ser este que nos dio acá por evaporación del agua y este que nos dio acá por calor sensible de calentamiento de los productos. Entonces aquí se suman los dos, obviamente con las mismas unidades, y nos da 1.62 kilovatio hora por metro cúbico de metano. Entonces ya podemos calcular la eficiencia. ¿Quién es el calor teórico en la reacción? El calor teórico simplemente es el poder calorífico. Ese lo sacamos de una tabla de propiedades de combustibles. Por ejemplo, aquí el metano aparece de primero y las dos últimas columnas son los dos poderes caloríficos, el superior y el inferior. Entonces vamos a tomar como base el superior, 11.08, con las unidades que aparecen aquí, kilovatio hora sobre metro cúbico normal. Entonces para el cálculo de la eficiencia utilizamos calor teórico 11.08 menos calor total perdido, el 1.62 que nos dio acá, dividido el calor ideal, que nuevamente es el poder calorífico superior, y todo eso multiplicado por 100 y nos queda 85.4% de eficiencia. Ahora, yo aquí les había dicho entonces que desprecié el calor por combustión incompleta, pero sin embargo por aquí aparte lo calculé. Miren, ese calor por combustión incompleta sería hacer esta operación: multiplicar el número de moles de hidrógeno por la entalpía de reacción de la reacción de equilibrio 1 y el número de moles de CO por el calor de la reacción de equilibrio 2. Habría que analizar por aparte entonces estas dos reacciones, esta que está acá y esta que está acá. Habría que calcularles el calor de reacción, que también pues toma un poco de tiempo porque hay que hacer otra operación bastante larga. Eso lo explicaré más adelante en otro video, pero yo por aquí ya lo tengo calculado. Entonces en el análisis nos dio que habían 3 por 10 a la menos 6 kilomoles de hidrógeno por cada kilomol de metano. Luego le multiplico el calor de reacción o la entalpía de reacción. Esto hay que hacerlo por aparte, pero para esa reacción de equilibrio 1 me dio 241.820 kilojulios. Luego multiplico por una hora sobre 3600 segundos y me queda 2 por 10 a la menos 4 kilovatio hora por kilomol de metano. Entonces, miren el valor que nos dio, 2 por 10 a la menos 4, eso sería 0.0002, que habría que sumárselo a este valor de aquí, que es 1.62. Entonces miren que no va a cambiar en nada, ¿sí? Lo mismo, si hubiéramos involucrado también el del CO, nos hubiera dado un valor más o menos del mismo, de la misma magnitud. Entonces al final nos va a seguir dando en esencia 1.62 como el calor total perdido. O sea que la eficiencia seguiría dando esto que hallamos acá. Entonces, cuando nos den moles de productos de combustión incompleta más grandes, o sea que sean de un valor más apreciable, pues sí será bueno tener en cuenta ese tercer componente de calor por combustión incompleta. De momento entonces este sería pues el resultado que queríamos hallar, y espero entonces que les sirva de algo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.